El exilio no es una palabra, no es un drama, ni una estadística, sino que es un vértigo, un mareo, un abismo. Es un tajo en el alma y también en el cuerpo, cuando un día, una noche, te hacen saber que aquel paisaje tras la ventana, aquel trabajo, a aquel amigo, aquella silla y aquel hueco en aquel colchón, aquel sabor, aquel olor y aquel aire que habías perdido, lo has perdido y lo has perdido para siempre, de raíz y sin vuelta. Acá a mis espaldas se encuentra el Palacio de la Moneda, el sitio donde ocurrió uno de los hechos más importantes de la historia. Aquel martes 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas, junto con los militares, interrumpieron el gobierno de Salvador Allende con un demoledor golpe de Estado. Desde ese entonces, cambió la vida de muchas personas. Luego de ese desastroso hecho, las fuerzas militares buscaban a la gente perteneciente a partidos políticos de izquierda, movimientos u organizaciones de esta misma, o simplemente por pensar diferente a ellos. Una de las medidas que usaba el gobierno militar para incautar a la gente detenida es por medio de brutales torturas, como la extirpación de las extremidades, aplicándoles corriente o simplemente a puño limpio. Una muerte larga y dolorosa de que nadie podía creer que lo hizo un ser humano. En tanto, la gente que se refugiaba luchaba por la democracia, muchos de ellos se vieron obligados a escapar del país por presuntos atentados que podrían recibir en su contra. Es por ello que mucha gente huyó de Santiago hacia distintas regiones del país, donde el peligro no acecha como en Santiago. Vivían en la clandestinidad y otros que querían hacer un cambio más radical tuvieron que vivir el exilio. Entre las garantías individuales de los chilenos, la Constitución de 1925 estableció en el artículo 10, número 15, el derecho de todo chileno de entrar y salir del territorio nacional. Pese a ello, y contradiciendo la Constitución, el golpe militar trastocó inexorablemente la existencia de miles de ellos. A partir de entonces, y en un escenario de atropellos a los derechos fundamentales, miles de chilenos se asilaron en representaciones diplomáticas, otros fueron expulsados y a un apreciable número que conmutó penas de presidio por extrañamiento se le prohibió el regresar al país al término de la condena. Para expulsar del país a los afectados y mantenerlos fuera de él, el gobierno dictó un conjunto de decretos que facultaron al Ejecutivo para un proceder arbitrario que perduró hasta cerca del final de la dictadura. El 6 de noviembre de 1973, la Junta Militar publicó en el Diario Oficial el Decreto Ley número 81, por el cual sometió a la discrecionalidad de la autoridad administrativa el derecho de vivir en Chile, facultado también al presidente para disponer la expulsión o abandono del país de personas extranjeras o nacionales. Miles de chilenos huyeron hacia Europa en calidad de asilado político. Alemania fue uno de sus principales destinos masivos y la sociedad de ambas Alemanias se solidarizó con los inmigrantes latinoamericanos. Yo viajé en el año 86 a Suecia. Fui después de haber caído detenido antes y se me buscaba por el problema de los arsenales aquí, porque yo era militante comunista en ese tiempo. Y tuve que salir como refugiado político, que me sacó la vicaría de la Solidaridad. Llegué a Suecia a un campamento de refugiados que había. En un acto, aquí estoy con el alcalde de la comuna donde yo viví, donde yo trabajaba, y la gente que fue a verme, ¿no? Aquí tengo eso, yo era bien conocido políticamente allá en la zona y trabajaba por Solidaridad por Chile. Aquí tengo otro donde está con mi familia, un artículo que le hicieron a mi familia. Aquí esta fue la primera vez que llegué, más o menos así era.
Mientras acá en Chile ocurrían horribles asesinatos y torturas, donde la gente se tenía que esconder para no ser prisionera de los militares. La gente vivía en la angustia y en la enorme incertidumbre de no saber nada de sus familias, amigos o seres queridos que estaban sobreviviendo en un difícil momento en su país natal. Algunos con una mejor vida, con nuevas oportunidades tanto laborales como amorosas, creando una nueva vida, fuera de sus orígenes, de su cultura y costumbres. El gobierno habría decidido a propuesta de la DINA que se hacía necesaria una clase de neutralización o contraataque a las acciones en contra del gobierno chileno que se llevaban a cabo en el exterior. Esto suponía no solo tareas de inteligencia y de contrapropaganda, sino de acciones en contra del llamado enemigo chileno que residía en el extranjero, equivalentes a las que se conducían en Chile en contra de los militantes de partidos en clandestinidad. Así fue como luego de las indagaciones acerca de los que efectivamente sucedió con decenas de compatriotas detenidos, asesinados y o desaparecidos fuera del país, fueron víctimas de la violación al derecho a la vida. Entre ellos hay casos emblemáticos como el de Carlos Prat, asesinado en Buenos Aires, y el de Orlando Letelier en Washington, ambos víctimas de un acto terrorista cometido por agentes del Estado chileno, según la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Fui expulsado del país en 1975. El gobierno panameño me dio el asilo político. A los 19 años ya era una persona que era buscada por la policía chilena. Estuve detenido aquí en Chile año y 7 meses. Estuve en varios campos de concentración y cárcel pública, penitenciaría, y lo último fue Tres Álamos. Llegué a Panamá en el año 75, septiembre, y estuve hasta el 76, noviembre del 76 en Panamá. El gobierno panameño fue el que me sacó a mí. Fuimos 100 chilenos que nos fuimos de Chile a Panamá, y hasta la fecha, a mi conocimiento que he estado, por lo menos hay como 10 chilenos de los 100 que fuimos a Panamá. No hay más. Los otros todos se fueron a otros países, como Francia, Italia, México, Venezuela, otros países que los recogieron nuevamente como doble exiliados. Para continuar con los hechos, otros aspectos importantes en la cultura chilena se vieron profundamente afectados por la asociación de estos en el ámbito político. La música fue una de las expresiones más recurrentes a la hora de congregar personas en distintos eventos como festivales, organizados para financiar campañas de denuncia o apoyo a Chile. Algunos conjuntos como Quilapayún e Inti Illimani se encontraban fuera del país cuando ocurrió el golpe militar. En el destierro se desempeñaron numerosos compositores e intérpretes como Isabel y Ángel Parra, Osvaldo Torres, Patricio Mans, Payo Grondona, Héctor Pavés, Iyapu, Los Jaivas, Cuncumén, que juntos a muchos otros recorrieron las principales ciudades de Europa y algunos países de Latinoamérica y de África en giras donde siempre estuvo presente el compromiso con la causa chilena. Mientras las personas vivían el peor día de su vida, quienes salieron legal y ilegalmente del país no tenían muchas oportunidades, y la esperanza de volver a Chile se disipaba porque Pinochet decretaba leyes que la apartaban aún más. Mientras sucedían episodios de distintos tipos en el exilio de compatriotas, en Chile ocurrían señales de esperanza, tras movilizaciones de la gente que poco a poco le perdía el miedo a enfrentarse a las fuerzas militares. Tanto así que obispos de la Iglesia Católica pidieron que el Papa, en 1985, viniera porque necesitaba una visita pastoral a la patria, y esto se concretó un par de años después, cuando en 1987 el Papa decide venir a Chile. Hecho histórico en el país, primera vez que un pontífice visita Chile, cuando en un discurso unos jóvenes hablan a viva voz frente a las autoridades del país, de la iglesia y de miles de personas que pedían justicia. Hacen un emotivo discurso que golpearía fuerte en las decisiones del país. Pedirle todo Chile que diga no a la pena de muerte. Nos ayudamos a tener la moral en alto
en nuestra familia, en nuestras comunidades y con nuestros hermanos de clase trabajadora. Nuestra fe es muy necesaria para no desmayar y eso nos ayuda mucho. Los sacerdotes, las religiosas que viven entre nosotros, y pedimos aquí en su presencia que puedan volver nuestros sacerdotes expulsados del país. La autoridad máxima de la Iglesia Católica en el mundo decide hablar con Pinochet y sugerirle que haga un plebiscito donde le pregunta a la gente si quiere que siga o no. La famosa campaña del sí y el no, llevándose a cabo en el año 1988, con un sorpresivo resultado. Ocurrió lo que todos querían, pero que nadie se podía imaginar que iba a pasar. Finalmente la justicia llegó a un país golpeado por 16 años de angustia y dolor. En 1989 se hacen elecciones presidenciales y gana unas temerarias elecciones el demócrata cristiano Patricio Aylwin, quien reforma la Constitución, restaura los derechos humanos y promueve el retorno a la gente que fue exiliada y están repartidos por cada rincón del mundo, para que vuelvan a un país más justo, construir una sociedad mejor y reconstruir una mejor vida.